Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Hola, muy buenas noches, queridos oyentes de Paranormalia Podcast. Bienvenidos al segundo programa de celebración de nuestro primer aniversario. Recordaros que estamos preparando una batería de 3 programas para celebrarlo. En el primero, viajamos hasta Suiza para entrevistar a Alberto Saldaña, astrofísico del Observatorio de Ginebra. En el segundo, os tenemos preparado un testimonio que, estamos seguros, no dejará indiferente a nadie. En este segundo programa, que vamos a dedicar a los amantes de la ufología, contamos con el relato en exclusiva de doña Próspera Muñoz, para muchos y para mí también, el caso de encuentros en la cuarta fase más importante de España. Doña Próspera nos contará su extraordinaria experiencia. Y en el tercer programa de celebración de nuestro aniversario, serán nuestros oyentes los que nos cuenten de viva voz sus propias experiencias. Como habréis podido descubrir, esta noche, queridos oyentes, la vamos a dedicar a analizar los encuentros en la cuarta fase. ¿Qué son? ¿Cuántos tipos hay? También pondremos ejemplos reales de dichos encuentros. Recibid todos un cordial saludo de nuestra realizadora, Sara Hidalgo, y de un servidor, que nos habla delante de estos micrófonos de Paranormalia Podcast, David Moyano. También os recordamos, queridos amigos, que podéis encontrarnos en Twitter, en nuestra página de Facebook, Paranormalia Podcast, y en nuestro grupo de Facebook, Paranormalia 5.0, donde ya somos más de 1.600 amigos. Desde estos micrófonos queremos mandar un abrazo enorme para todos, incluido también para nuestros queridos oyentes desde los 92 países donde actualmente se nos escucha. Y como no, daros las gracias a todos por hacer que el número de suscriptores a nuestro programa siga aumentando día a día. Dicho esto, solo me cabe preguntaros, ¿estáis preparados? Pues poneos cómodos, subid el volumen de vuestros auriculares porque, sin más dilación, comenzamos. En el año 2008, el profesor Stephen Hawking se preguntaba sobre algunos de los grandes interrogantes de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se creó el universo? ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay vida extraterrestre? ¿Cuál es el futuro de la raza humana? El profesor Hawking dio una magnífica conferencia reflexionando sobre estos grandes interrogantes. Cuando la conferencia estaba a punto de finalizar, Chris Anderson le formuló la siguiente pregunta. Profesor, ¿cree que es probable que estemos solos en la Vía Láctea como una civilización con nivel de inteligencia superior? El profesor Hawking se puso inmediatamente y en tiempo real a confeccionar su respuesta en su procesador de textos. La respuesta le llevó 7 minutos confeccionarla. Finalmente, el profesor dijo: I think it quite likely that we are the only civilization within several hundred light years. Creo que es bastante probable que seamos la única civilización dentro de varios cientos de años luz. Otherwise, we would have heard radio waves. En caso contrario, hubiésemos escuchado ondas de radio.
The alternative is that civilizations don't last very long, but destroy themselves. La alternativa es que las civilizaciones no duran mucho, sino que se destruyen a sí mismas. Sin embargo, uno de los fenómenos más enigmáticos repetidos a lo largo y ancho de nuestro planeta son los encuentros en la cuarta fase. El profesor Joseph Allen Hynek, que fue doctor en astronomía y astrofísica por la Universidad de Chicago y uno de los directores del programa de seguimiento óptico de los satélites de la NASA, estableció 3 categorías para las fases de avistamientos y encuentros con objetos volantes no identificados. Estas categorías fueron ampliadas después, incorporando 2 categorías más. Primera fase. Observación directa y a distancia de un ovni, luces extrañas u objetos aéreos demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana. Segunda fase. Observación de hechos que han dejado evidencia de un fenómeno ovni, signos de combustiones, huellas, alteraciones en el funcionamiento de aparatos electrónicos, eléctricos, etc. Tercera fase. Observación e interacción superficial con entidades biológicas no terrestres. Cuarta fase. Interacciones con seres extraterrestres. Cuarta fase tipo A. Abducciones, es decir, el secuestro temporal de personas o animales por parte de los ocupantes de un objeto volante no identificado. Cuarta fase tipo B. Interacciones voluntarias, es decir, la persona accede a los propósitos de las entidades biológicas no terrestres por voluntad propia. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿Ha sido visitada la humanidad por seres extraterrestres? ¿Qué nos hace pensar que estamos solos? ¿Hay civilizaciones tecnológicamente avanzadas en planetas lejanos? Tal vez el profesor Hawking esté en lo cierto, que no exista ninguna civilización extraterrestre en nuestra Vía Láctea. Pero, ¿y si existiera vida inteligente fuera de nuestra galaxia? En el programa número 5 de Paranormalia Podcast, Encuentros cercanos con objetos de procedencia desconocida, podréis encontrar más información sobre este tipo de encuentros. Y ahora vamos a saludar a nuestra realizadora y codirectora de este programa, Sara Hidalgo. Buenas noches, Sara. Bienvenida de nuevo a los micrófonos de Paranormalia Podcast. Hola, buenas noches, David. Hoy realización se convierte en tertuliana. Bueno, llevo semanas preparando este programa y cuando doña Próspera Muñoz nos envió el audio que a continuación vamos a escuchar, puedo decir que lo que transmite doña Próspera es paz, serenidad y una calma que nos deja asombrados. Yo, si viviera una situación parecida, no sé si podría comportarme así y contarlo con esa naturalidad. Así que desde aquí me gustaría mandarla un saludo muy especial y al mismo tiempo de decirle que es para nosotros un enorme placer haber contado con su testimonio en nuestro programa. Efectivamente, Sara, suscribo tus palabras y añado que además de un placer, es un verdadero honor poder contar con el testimonio de doña Próspera esta noche. No nos enrollamos más y vamos a escuchar, si os parece, el extraordinario testimonio de doña Próspera Muñoz, el caso más importante de España, a nuestro juicio, de encuentros en la cuarta fase. Presten mucha atención.
Hola David, como te prometí, te mando una síntesis de todos los acontecimientos que viví de niña relacionado con el tema OVNI. Los hechos que voy a relatar pues se produjeron allá por el año 1947. Pero para mí todo comenzó en 1979, cuando empezaron a aflorar los recuerdos de aquellos hechos, los cuales tenía totalmente olvidados. Nací y me crié en Jumilla, provincia de Murcia. Mis padres regentaban una cafetería, tenían una finca a unos 13 kilómetros del pueblo que cuidaba un hermano de mi padre. Mi hermana Anita, de 12 años, y yo de 8, íbamos a pasar allí algunos días de vez en cuando. Y fue allí, en una pequeña casita, donde vinieron una mañana un par de personas un tanto extrañas a bordo de lo que nosotros pensábamos que era un coche grande, pero al acercarse comprobamos que era un aparato circular, plateado, que brillaba a la luz del sol, que tendría unos 6 o 7 metros de diámetro de forma redondeada. Y de allí pues bajaron 2 personas, muy delgadas, bajitos, de aproximadamente unos 40 metros como mucho, y entraron pidiendo un vaso de agua. No era raro, porque allí un sitio tan solitario, pues no era raro que un caminante pasara y pidiera un vaso de agua, haciendo como hacía un día de calor. Allí entraron, Anita les estuvo preparando el vaso de agua y mientras yo me fijé en sus ojos de uno de ellos. Tenía unos ojos enormes con un iris grandísimo y claro, como fuera hacía más luz, parecía un día de pleno sol y dentro estaba más oscuro, al dilatársele la pupila, yo me quedé impresionada con aquello. Y bueno, empezaron una conversación con nosotras. Nos dijeron en principio que querían hacer un experimento de tipo altruista con nosotras, que si queríamos, dijimos que sí. Y entonces dijeron a cuál de las dos se lo vamos a hacer y me eligieron a mí, seguramente porque era más pequeña y sería más manejable. El caso es que Anita se quedó arrinconada. Ella declara que sintió como una fuerza que la empujaba hasta un rincón y allí se quedó pues como espectadora, pero sin intervenir para nada en la conversación. En este momento, así de súbito, de repente yo me digo: anda, pero si sois vosotros, porque yo los conocía. En aquel momento entré en un estado superior de conciencia. Y yo lo sabía todo, sabía quién eran ellos, qué querían, quién era yo, qué teníamos que hacer. Bueno, lo entendía todo por completo, cosa que en el momento que ellos se marcharon se me olvidó por completo. Pero en aquellos momentos sabía el porqué de todo aquello. El caso es que después de esta conversación ellos se marcharon y se montaron en su aparato y al despegar pues se hizo una luz intensísima, que hasta dentro de la casita quedó toda iluminada. Mi tío lo vio porque estaba trabajando muy cerquita de la casa y vino corriendo, asustado que nos había pasado, pues nada, unos hombres que han venido a pedir un vaso de agua y allí quedó todo. Pero claro, ellos me habían dicho que vendrían una noche a hacer el experimento conmigo. Así que pasadas 2 noches, de súbito yo me desperté y me dijeron: vente con nosotros, a través de la ventana. Dije: a estas horas mi tío no me va a dejar, no se van a despertar. Y así fue. Ni mi hermana ni mi tío se despertaron. Yo salí con ellos. Allí uno de ellos llevaba a mi perro en brazos. Había 2 más altos y grandotes que parecían,
Yo dije que parecían muñecos y eso es lo que me dijeron ellos. Esos son muñecos. O sea, eran una especie de robots. Uno de ellos llevaba a mi perro en brazos, que estaba lacio, y yo, ¡ay, qué le habéis hecho a mi perro! Nada, no hemos dormido para que no alborote. Y yo me fui, me cogí de la mano del que parecía el que mandaba, el jefe, y caminamos unos cuantos metros, hasta un aparato igual que el que había venido por la mañana, pero mucho más grande. Yo siempre lo comparo a un chalet de 2 pisos. Ahí entramos, era una sala circular, tenía como un circuito cerrado de televisión, o sea, había como unas consolas y encima de cada una de ellas había una pantallita pequeña donde se veían todos los alrededores, o sea, que tenían controlados todos los alrededores. De allí, por una escalera vertical, subimos hasta el alero, porque el aparato constaba de una cúpula transparente y después un alero a todo alrededor, era circular. Pues aquella cúpula se abrió diametralmente y nosotros, por aquella escalera vertical, subimos hasta el alero. Allí me dijo, mira, ¿ves aquella estrella que se hace grande por momentos? Pues sí, allí vamos nosotros. Y entonces cayó del cielo un círculo de luz, como si una linterna gigantesca se hubiera encendido en el cielo. Y yo entré, me empujaron un poquito, entré y aquello era un ascensor, subimos por aquel ascensor, llegamos pues a lo que debía de ser otra nave enorme, porque yo no recuerdo ver más que una puerta grande y un alero igual, pero debía de ser gigantesca. Allí entramos, estuvimos caminando por unos pasillos con muy poquita luz, aquello me hizo a mí sufrir bastante, una luz demasiado tenue, hasta que llegamos a una sala donde había una camilla, una especie de camilla, y una lámpara pues de quirófano, más o menos. Allí salieron lo menos entre 6 o 7, todos iguales que ellos, vestidos de médico, o sea, con sus batas blancas, su gorrito y su mascarilla. Y procedieron a hacerme un examen médico exhaustivo. Me cogieron muestras de todo, trozos de cabello, me rasparon un poquito de piel, lágrimas, un montón de cosas, ¿no? Y yo me fijé entonces cómo manejaban los instrumentos. Y me extrañó, y es que su mano no tenía más que 4 dedos, les faltaba el pulgar. Quise verle la mano al que hacía de jefe, ya digo, y él se quitó el guante y me dejó su mano entre las mías y estuve viéndola a placer. Era una mano estrecha con dedos muy delgados y prácticamente piel y huesos. Y pregunté, ¿todos las tenéis igual? Me enseñaron todas sus manos, menos una, todos las tenían igual, menos una de las chicas, que había, entre ellos había 2 chicas, una de las chicas tenía 5 dedos en la mano, igual que nosotros. Y entonces me explicaron que su madre era de la Tierra. O sea, que están haciendo híbridos, no sé con qué objeto. Total, que después de aquello sacaron un aparato grandote, así como una televisión, pero mucho más grande, y allí me procedieron a ponerme en el cerebro lo que ellos dijeron que eran 2 capsulitas. Me las enseñaron, pero yo no recuerdo cómo eran. Me las inyectaron por la nuca. Y entonces en aquella pantalla iba saliendo un puntito rojo por donde iba pasando aquellas capsulitas. Fue entre los 2 hemisferios hacia arriba, entre los 2 hemisferios cerebrales hacia arriba, y al llegar a la parte derecha, un poquito más arriba de la oreja, se puso un poquito, se torció un poco hacia la derecha y allí se quedó. Terminado esto, me bajaron, me regresaron a casa
y yo allí ya me llevó uno de aquellos muñecos, ¿no? Y me dijo, mírame a los ojos. Al mirarle a los ojos salieron de sus ojos 2 rayos de luz que me dejaron como dormida o atontada, no sé. El caso es que desperté y vi que no, salí a la calle y vi que no había nadie allá. Y empecé a llorar, mira, se han ido, no me han llevado, y venga a llorar, pero me resigné. Me fui a la cama y ya me dormí. Lo siguiente que recuerdo es que mi hermana me despierta zarandeándome, nena, Peri, despierta que nos hemos dormido todos, son las 12. Nos despertamos a las 12 de la mañana y mi tío muy preocupado porque no se había despertado a darle de comer a la burrita que llevábamos y preocupado. Entonces llegó mi padre con su bicicleta a llevarnos alimentos frescos y tal, que iba de vez en cuando, y mi tío le dijo, mira, aquí están pasando cosas muy raras, yo me quiero ir al pueblo. Porque en ese momento un vecino vino diciendo si habíamos visto algo aquella noche, que le habían robado 2 oliveras. Y así fue, fuimos a verlas y habían hecho habían hecho como un agujero, como si en una taza de mantequilla, una cuchara, sacaras un agujero, porque estaba limpio. No había ni una huella, ni una pisada alrededor, ni una mota de polvo. Eso era increíble. Y fue cuando mi tío, sí, este vecino fue a la Guardia Civil y dio parte, y al rato fue a la Guardia Civil a verlo. El caso es que, ya le digo, mi tío dijo, mira, aquí hasta dentro de 15 días no hay que venir a segar. Entonces sé yo que era mayo, porque aquí se siega sobre el 1 de junio. Así que mi padre dijo, bueno, pues si no estás a gusto podéis ir al pueblo. Nos vinimos al pueblo y nunca más recordé nada en absoluto. Recordé en el año 79, a raíz de leer un libro de Rivera, y empezó a venirme una imagen, pues, y yo decía, ¿dónde he visto yo esto? ¿Dónde he visto? Será una película, tal, pero no. Fui recordando poquito a poco y tirando, estuve casi 7 años, recordé todo el episodio. Entonces, ya te digo, ellos me habían ordenado que hasta que no pasaran más de 30 años no recordaría, y así fue. Hablé con mi hermana, le dije, ¿te acuerdas de esta luz que vimos tan grande una vez que estábamos en el campo y tal? Dijo, sí, me acuerdo estupendamente, pero ¿qué era aquello? Y digo, pues no sé, debía de ser un ovni. Y no le dije nada más, para ver lo que recordaba ella. Al poco ella me llamó diciendo que lo que recordaba, y coincidía exactamente con lo que yo recordaba, solamente el trozo que ella vivió, que fue la primera parte. Después ella no vino conmigo en la nave. Entonces, esto vino muy poquito a poco, y hasta hace unos 6 o 7 años me vinieron los últimos recuerdos. Y yo, pues, en este tiempo, pues me costó mucho asumirlo. Muchísimo. Pero después de ya asumirlo y tal, pues he ido sacando mis conclusiones, he ido recordando aquella conversación poquito a poco. Y bueno, ahora mismo todavía estoy ordenando mis pensamientos para intentar redondear el sentido verdadero de toda aquella historia. Y como ves, este caso todavía no está cerrado. Supongo que esto va a durar pues todo el tiempo que dura mi vida. Y así creo que va a ser. Si algún día recuerdo algo más, pues yo os lo diré. Y hasta aquí todo lo más importante del caso. Entonces no me resta más que mandarte un saludo muy cordial, y también a toda tu audiencia. Hasta siempre. Un besico. Alucinante el testimonio de doña Próspera. La verdad es que escuchándola de hablar se queda una sin palabras. Pero como he dicho al principio, desde que nos mandó este audio y hasta la realización de este programa,
He estado investigando esta historia y lo que he podido encontrar es el testimonio de ella y su hermana, ambas testigos de la experiencia que vivieron juntas en el programa de Otros Mundos de Javier Sierra, al cual me gustaría mandarle un saludo desde aquí, desde el Estudio Central de Paranormalia Podcast. Escucharlas hablar de esa experiencia, la verdad, me parece increíble, por lo que ha habido muchos tipos de abducciones. En uno de los primeros programas de Paranormalia hicimos un breve resumen de algunos de los casos que han ocurrido aquí en nuestro país, pero de eso hablaremos a continuación. Efectivamente, Sara, creo fehacientemente que Doña Próspera tiene un don especial que hace que, al escucharla, sintamos una extraordinaria paz y una enorme calma interior. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a Doña Próspera por su valioso testimonio. Como decías antes, Sara, aquí en nuestro país, es decir, en España y en todo el mundo, ha habido innumerables casos de encuentros cercanos. Vamos a poner algunos ejemplos para que podamos hacernos una idea de a qué fase pertenecen cada uno. Fase 1. En la fase 1, pues tenemos el famoso caso Manises, en España, en noviembre de 1979, del que ya hablamos en nuestro programa número 5, Encuentros cercanos con objetos de procedencia desconocida. Si queréis, queridos oyentes, echar un vistacillo al programa, pues ahí encontraréis un extraordinario audio en el que los pilotos hablan con la torre de control, ¿no? Viendo, dando cuenta de un objeto de procedencia desconocida que les estaba acompañando en el viaje. También en la fase 1 tenemos también en España un avistamiento de fenómenos extraños en el vuelo IB-435 de Palma a Madrid, el 25 de febrero de 1969, desclasificado el 12 de mayo de 1993. El expediente es el 690225 y, según se recoge en los documentos, pone que autores secundarios, Ejército del Aire, Estado Mayor, Sección de Inteligencia. No vamos a relatar aquí el expediente completo, puesto que el mismo consta de 89 páginas, pero sí que os vamos a indicar que lo podéis descargar en la Biblioteca Virtual de la Defensa, cuya página web es http://bibliotecavirtualdefensa.es. Y ya en la fase 2 tenemos el incidente de Kapustin Yar en 1948. En la antigua Unión Soviética, en la base militar soviética Kapustin Yar, creada en 1947, se produce el incidente de Kapustin Yar, donde un MiG ruso habría abatido supuestamente a un objeto no identificado. También pertenecen a la fase 2 los crop circles, o círculos de las cosechas. El doctor Jiménez del Oso publicó un vídeo donde se veían unas extrañas esferas sobrevolando los campos de cultivo en el mismo momento en que se confeccionaban los pictogramas. Tenemos pendiente un programa entero donde analizaremos en profundidad el misterio de los círculos de las cosechas. Fase 3. Pues ejemplos de encuentros cercanos de la fase 3, pues es el archiconocido caso Roswell. El caso Roswell, también llamado Incidente OVNI de Roswell, ocurrió el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell. Supuestamente se recuperaron varios cuerpos de entidades biológicas no terrestres y trozos de fuselaje. Fase 4. Y ya en la fase que nos interesa, la fase 4, decíamos que había de dos tipos, de tipo A y de tipo B. Bien, pues los del tipo A, pues aquí tenemos el caso de Travis Walton, el 23 de abril de 1975. Fue un caso de abducción a un leñador que trabajaba junto con un equipo de madereros cerca de Snowflake, Arizona. Travis declaró que fue abducido por un objeto volador no identificado desde la noche del 5 de noviembre de 1975 y durante 5 días. Hay una película estadounidense de ciencia ficción de 1993 dirigida por Robert Lieberman, Fuego en el cielo. El film está basada en el libro Fire in the Sky, The Walton Experience.
escrito por el mismísimo Travis Walton. A mí la verdad es que me gustó bastante. La película, me refiero a la película, porque el libro no lo he encontrado. Así que os recomendamos, queridos oyentes, su visionado. Vamos a escuchar, si os parece, un corte de la primera entrevista que concedió el señor Walton en 1975 a las pocas semanas de sufrir la abducción. Le escuchamos. Habíamos dejado de trabajar porque se estaba haciendo tarde, estaba oscureciendo y comenzamos el regreso. Entonces miré hacia el lado derecho de la carretera, hacia mi lado, la parte superior, y vi algo que me cuesta explicar. Came past the thicket that we were looking through to where we could see more clearly, and we saw a UFO hovering in the air. Así que hablamos acerca de pasar cerca de eso que estábamos viendo para verlo más claramente, y vimos un ovni que estaba flotando en el aire, a unas 30 yardas de distancia de la carretera. Todos comenzaron a gritar y detuvimos la camioneta. Y sí, yo quería tener una mirada más cercana, quería ir y ver, así que salí de la camioneta, me bajé. I wanted to get a closer look, and I got out of the truck and I started over there. Y me acerqué hasta allí. Todos estaban gritando que debería volver, que me detuviera. Miré hacia atrás porque alguien me había llamado por mi nombre. Entonces giré sobre mis pies y esto comenzó a hacer un sonido. And I turned back around and it started to make a noise and started to move. And I took one step. Y comenzó a moverse y di un paso. Pero me sentí como si estuviera atascado. Fue algo físico. No recuerdo ningún flash de luz. Cuando volví, estaba viendo una luz que brillaba sobre mí, que parecía colgar de un techo. Y creo que estaba atado a una mesa con algo. Y sentía mucho dolor y al mismo tiempo no podía despertarme del todo. Lo intentaba, pero no podía. ¿Cómo es eso de el dolor en todo tu cuerpo? Estaba como en mi cabeza, pero al mismo tiempo en todos lados. No lo puedo describir bien. All over it. I can't describe it. Yo pensé que estaba en un hospital y estaba mirando la habitación y no intenté moverme para nada porque me dolía tanto, porque sentía tanto dolor. Pero entonces sentí algo extraño al costado de mi pecho y miré hacia abajo y había algo así como una cosa un poco curva todo alrededor y no podía enfocar muy bien mis ojos, pero miré un poco más allá de el borde de esa cosa. And I saw two men leaning over me. They weren't really men. They were a lot like men, but they weren't quite human. Y vi algo y lo primero que pensé es que eran dos hombres que estaban trabajando sobre mí, pero entonces vi que realmente no eran hombres. Eran muy parecidos a los hombres, pero no eran exactamente humanos. Físicamente parecían serlo. Tenían como partes del cuerpo atrofiadas y ningún pelo de ningún tipo. Estaban vestidos con algo entre marrón y naranja, algo que les envolvía todo el cuerpo y eran un poquito más bajos que yo. I didn't even think. I just lashed out and knocked them back. I could see that there was two on the right side and one on the left.
Realmente no vi costuras o botones en sus ropas, pero lo repito, tenía tanto dolor y todo esto que me embargaba que en realidad creo que un poco me desmayé. Entonces me tiré hacia atrás y allí pude ver que había dos del lado derecho y otro del lado izquierdo. I couldn't stand up very well. Entonces traté de saltar hacia una esquina y de hecho pegarles. Creo que alcancé a pegarle a los dos que tenía a mi derecha con mi brazo derecho y se hicieron hacia atrás un poco, se cayeron muy fácil. Parecían livianos, como si no fueran pesados. Y ellos no intentaron acercarse, ellos simplemente como que se quedaron en su lugar. Entonces agarré algo de plástico o que parecía ser vidrio y traté de romperlo para tener algo afilado con lo que defenderme. Y yo estaba muy nervioso y realmente me costaba mantenerme en pie porque estaba respirando muy rápido. Y ellos no intentaron acercarse ni nada, simplemente se fueron. Entonces corrí hacia afuera lo más rápido que pude y me encontré solo, allí unos cuantos minutos. No podía recuperar mi aliento, era muy difícil. And so I left. They'd gone, there was a corridor outside, and they went to the right, and I went to the left. You went through the door? Yeah, there was no door, it was just a hole, a doorway, and open. Traté de irme, había un corredor y ellos habían ido hacia la derecha, así que fui hacia la izquierda. No es que hubiese una puerta, había un agujero, un pasadizo, y creo que iba a mitad del corredor cuando vi que había otro agujero sin puerta. Allí entré a otra habitación. Me había movido unos 30 pies, en realidad no me había movido mucho desde el lugar inicial. I went into this room that you could see out. It was you could even see the stars. Así que entré en esta habitación y allí podías ver hacia afuera, incluso podía ver las estrellas a través de una pared. O sea, puedo todavía recordar que había paredes, pero también puedo recordar ver las estrellas al mismo tiempo. And there was nothing in the room but a chair with some controls and knobs and things. Algo que recuerdo era una silla con unos controles y botones y algunas otras cosas. Yo simplemente estaba ahí desesperado, así que me moví por la habitación durante un rato y empecé a tocar los botones que había allí. Buttons there. La verdad es que tenía miedo de que alguien viniera y me di vuelta y entonces vi a un hombre. Era como una persona común y corriente, quizás no era como las otras criaturas. Él se veía como usted y yo, y excepto que tenía un casco puesto. Tenía pelo y un casco puesto. He wasn't like the other creatures or whatever at all. He looked just like you and I, except he had a helmet on. Entonces comencé a balbucear algunas preguntas, pero me di cuenta que no estaba interesado en responderme. Simplemente me tomó del brazo y me di cuenta que quería que fuera con él, y pensé que quizás no podía escucharme a causa del casco. Así que salimos por el agujero, por la puerta, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y allí nos encontramos con un pequeño cuarto, una pequeña habitación que sí tenía una puerta. Y era como una esclusa. Era solamente una pequeña habitación con nada en su interior. Y esta puerta parecía comunicar con el exterior. And it was cool outside. I could feel wind.
pues terrorífica la experiencia de Travis Walton. No obstante, el propio Travis dijo algún tiempo después que en realidad le habían salvado la vida, pues al ponerse debajo del ovni para verlo mejor, se expuso a su radiación. Entonces fue llevado al interior de la nave para atenderle sus heridas. Después fue dejado en un lugar cercano. Estos datos nos hacen pensar que realmente el caso de Travis Walton no pertenece al tipo A de los encuentros en la cuarta fase, puesto que fue la curiosidad de Travis la que desencadenó los hechos. Y ya en los de tipo B, en los encuentros cercanos de la cuarta fase del tipo B, pues tenemos el caso de doña Próspera Muñoz. Aquí sobran las explicaciones, pues acabamos de escuchar el testimonio de viva voz de doña Próspera relatando su experiencia. A diferencia del caso de Travis Walton, que sufrió una abducción forzosa, entre comillas, el caso de doña Próspera se enmarca en el tipo B, es decir, encuentros cercanos en la fase 4, tipo B, en el que la persona accede voluntariamente por cuenta propia. Sara, ¿qué conclusiones podemos sacar de los dos relatos que acabamos de escuchar? Bueno, después de lo que acabamos de escuchar, como he dicho al principio del programa, he estado investigando acerca de todo lo relacionado con doña Próspera y del caso de Travis Walton, del señor Walton. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar, tanto el audio de doña Próspera como el audio de este señor, del señor Walton, pues la conclusión que yo llego bajo mi punto de vista es que las entidades biológicas no terrestres, en el caso de doña Próspera, es que fueron a buscarla y ella de manera voluntaria se fue con ellos, y que este señor, el señor Walton, pues por el contrario, pues fue a investigar a ver qué estaba sucediendo. Efectivamente, Sara, me sumo a tu reflexión y me temo que ya vamos llegando al final del programa. Nuestro indicador de tiempo nos avisa de que ya no tenemos tiempo para más. Pues vamos a ir despidiendo a nuestra querida Sara, pero antes me gustaría saber, ¿cuándo va a regresar a Paranormalia Podcast la sección del baúl de Sara? Bueno, pues debido a nuestro retraso de estos últimos meses, por motivos personales y familiares, yo diría que para el verano regresaría a la sección del baúl de Sara. Ella englobará nuevos temas. Y nada, espero que esto sea pronto y ya está. Pues estaremos pendientes de este tan esperado regreso. Y ahora sí, despedimos a nuestra querida Sara. Buenas noches, Sara, ha sido un placer tenerte de regreso en estos micrófonos. Gracias a ti, David, por haber contado con mi participación una vez más. Muchas gracias. Y hasta aquí, queridos oyentes, llegamos con el programa de esta noche. Esperamos que la temática haya sido de su agrado y les emplazamos hasta el próximo programa en el que Paranormalia Podcast recibirá a un invitado de lujo. Y también tendremos la oportunidad de escuchar a varios compañeros de diferentes programas y, como no, escucharemos por primera vez los testimonios de nuestros oyentes. Si os ha gustado el audio, podéis suscribiros a nuestro programa en iVoox y estaréis informados de las últimas novedades de Paranormalia Podcast. Igualmente, podéis dejarnos un me gusta o incluso hacernos un comentario. Esta noche hemos estado en la realización y codirección Sara Hidalgo, y en la edición y dirección un servidor, quien te habla delante de estos micrófonos, David Moyano. Hasta el programa que viene, amigo. Hasta entonces, y aún después, que sean ustedes muy felices. ¿Quieres ponerte en contacto con Paranormalia Podcast y contarnos tu historia? Ahora tienes 3 formas de hacerlo. Mediante Twitter, mediante correo electrónico, paranormaliaradiopodcast@gmail.com y mediante los comentarios de iVoox.
Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.